La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Estimados televidentes, es un gusto poder saludarles en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. En la siguiente nota le invitamos a conocer sobre la invitación a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para participar en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el segundo semestre de este año, Ecuador, como miembro del GAFI-Sud, una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 12 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, participará en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en los términos de la nueva recomendación número 1 del GAFI, de forma que sus conclusiones puedan ser el fundamento de un plan de acción nacional. El contenido de la recomendación número 1 será explicado a continuación por Mauricio Vázquez, funcionario de la institución. Parte de la preparación para esta ronda consiste en analizar y evaluar, dar un diagnóstico de cuál es la situación actual del Ecuador en materia de lavado de activos. Esto tiene que enmarcarse dentro de la recomendación número 1 que ha dictado el GAFI. Finalmente, esto tendrá que dar como producto un plan de acción nacional en la materia antes mencionada. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado intervendrá en una mesa de trabajo en la cual elaborará una matriz nacional de riesgos por sector económico. Mauricio Vázquez, funcionario de la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, brinda una explicación sobre el tema. La Unidad de Análisis Financiero ha decidido conformar un Comité Nacional ad hoc, presidida por esta misma entidad y conformada por el sector público. A su vez, el sector privado actuará como observador. En este sentido, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado ha sido invitada para poder participar en la mesa de trabajo número 5, que es la oferta de productos y servicios. Dentro de este marco, la Superintendencia ha aportado a la UAF, Unidad de Análisis Financiero, los indicadores de la competencia, donde se encuentran los sectores más concentrados de la economía. A su vez, ante la solicitud de la UAF de enviar toda sanción impuesta por esta superintendencia, se ha enviado todas las resoluciones del caso. A través de estas iniciativas, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado trabaja con organismos nacionales e internacionales para generar impactos favorables en la economía en bienestar de las y los ecuatorianos. En las próximas emisiones de El Poder de Mercado presentaremos el desarrollo de esta mesa de trabajo. ¿Conoce usted cómo se realizan las inspecciones por parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, acorde a las atribuciones de la Ley Orgánica? A continuación, la información detallada. El artículo 38 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en los siguientes numerales, señala las siguientes atribuciones. Numeral 6. Realizar inspecciones, formular preguntas y requerir cualquier información que estime pertinente a la investigación. Numeral 15. Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los ocupantes o mediante orden judicial cuando se trate del domicilio de una persona natural, la que será solicitada ante el juez competente, quien deberá resolver en el plazo de 24 horas. Marlon Vinuesa, funcionario del organismo de control, amplía el tema. En primer lugar, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado se encuentra investida de amplias facultades para hacer cumplir a los operadores económicos el contenido de la ley, de tal manera que se encuentra investida de facultades investigativas para realizar inspecciones o allanamientos en los locales o establecimientos de los operadores económicos. Entonces, surgirá la inspección o el allanamiento cuando esté tramitándose o vaya a tramitarse o iniciarse un procedimiento administrativo en contra de un operador económico y se requiera información que le permita hacerse
un criterio sobre si existe o no existe una práctica desleal. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado está facultada a realizar inspecciones con o sin previa notificación en los establecimientos locales o inmuebles de las personas naturales o jurídicas y examinar los libros, registros y cualquier otro documento relacionado con la conducta investigada, correspondencia comercial y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos. En caso de requerir un allanamiento, el organismo de control solicitará una orden judicial por parte de un juez para continuar con la investigación. Sin embargo, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado puede eximir a una persona natural o jurídica del pago de la multa que hubiere podido imponerle, caso que explica Marlon Vinuesa a continuación. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado establece dos consecuencias respecto al tema de inspecciones y allanamientos. La primera, digamos, de carácter negativo es que oponerse, obstaculizar el allanamiento, la inspección, pues acarrea el cometimiento de una infracción de carácter leve. Y la cuestión positiva, digámoslo así, constituye que pueda ser eximida si es que en verdad el operador económico aporta con pruebas que permitan a la superintendencia ordenar una inspección. Le invitamos a conocer la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en su totalidad en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, en colaboración con la Universidad Central del Ecuador, realizarán el 26º Seminario Internacional Convergencia entre la Propiedad Intelectual y la Competencia, los días 15 y 16 de abril de 2014, en el Salón Máximo del Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en la calle Gato Sobral y Jerónimo Leyton. Algunas de las principales temáticas serán prácticas desleales que puedan afectar a la propiedad intelectual, abuso y manipulación de standard settings, beneficios procompetitivos de los patent pools, procedimiento para la investigación de prácticas desleales en Ecuador. En este evento se brindará al participante una visión clara y completa sobre el vínculo estrecho que existe entre la propiedad intelectual y la libre competencia, así como la incorporación de nuevas herramientas para mejorar el trabajo en conjunto entre los entes a cargo de la regulación y control, para que los operadores económicos y la ciudadanía conozcan cuál es el marco regulatorio de los temas a tratarse. Las inscripciones se realizan en www.scpm.gov.es/PI Competencia. La entrada al evento es libre. ¡Qué desastre! Estoy cansado de tanto abuso. ¿A qué te refieres? Día tras día algunas compañías abusan de su poder. Y claro, como nosotros estamos del lado equivocado del sartén, no podemos hacer nada. Pero no se supone que estás estudiando. ¿No era para cambiar el mundo? Sí, pero eso es diferente. ¿Y tu tesis? ¿Y la tuya? No, en serio, ¿tu tesis de qué se trata? Desarrollo de motivos aspiracionales en papel decorativo para recubrir presentes de festividades locales. ¿Y en eso estás gastando tu tiempo? Y es que es solo para graduarme, no es para hacer negocio. Y mejor ni intenten que sea así. Ahí sí van a estar fregados. Cuando tienen su producto los grandes, se abusan y te tocan pagos a 2, 3 y hasta 4 ¿meses? Años. Y si uno se pone en contra, no hay quien te compre el producto. Panas, la idea no es quejarse, sino informarse. Y el cambio está llegando. Buenas. ¿Qué quieres? Solo quería saber si aquí... Sí, solo aquí. Bueno, entonces, ¿me podrías? Solo los viernes, de 4:50 a 4:55. Sí, buenas. ¿Qué quiere? Es que es viernes Sí, y yo... ya sé. Cédulas, copia notariada, certificado bancario, 5 cifras altas, fe de bautizo, certificado de salmonelosis y embarazo. ¿Sabe usted? Solo me falta lo del embarazo, pero lo que pasa es que yo soy hombre. ¿Quiere nuestro servicio o no? Sí, pero el problema es que yo... Viernes, de 4:50 a 4:55. Ya estamos cerrados. Cuando los proveedores son pocos o uno solo, hay espacio para el abuso. La ley es clara. Infórmate. ¿Dónde está el poder?
Si te lo pregunto así, tal vez tu mirada se dirija a la dirección equivocada. Si piensas por un momento, los grandes cambios comienzan por una persona. Aquel que decide cambiar el rumbo de las cosas. Aquel que sabe que en sus manos hay la fuerza suficiente para controlar su destino. Y si lo piensas por un instante más, te darás cuenta que como ese uno, existimos muchos. Cada vez más unidos y dispuestos a trabajar juntos en pos de una sociedad más justa, igualitaria e incluyente. Así que te pregunto nuevamente, ¿dónde está el poder? Infórmate en www.scpm.gov.es. Dentro del régimen de control de concentraciones del procedimiento obligatorio de notificación previa, el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece que uno de los elementos que deben contener es el proyecto del acto jurídico. Pero, ¿qué es el proyecto del acto jurídico? Para la explicación nos acompaña Marco Rubio, analista jurídico de la Intendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El proyecto de acto jurídico es, de alguna manera, el instrumento que reúne las características, las condiciones y las obligaciones que se generarán producto de la transacción que se están efectuando entre las partes. Características del proyecto del acto jurídico. Continuando con la disposición del artículo 18 del reglamento, establece que en este proyecto se debe hacer una enumeración de los activos, las condiciones de pago y las modalidades en las que se va a realizar la transacción. Adicionalmente, el artículo 18 de la ley, del reglamento de la ley prevé que los operadores deben además establecer cómo quedará la operación cómo quedará la estructura societaria luego de la transacción, es decir, la composición de las empresas una vez que se someta a nuestro procedimiento y los productos que se van a comercializar. Es decir, el portafolio de los productos, si fruto de la operación de concentración dejarían de fabricar algunos productos o si planearían como que poner en el mercado productos nuevos para el consumidor. Concordancias con el Código Civil. Tomamos en consideración que un proyecto de acto jurídico que se nos debe someter para nuestra consideración, además de los requisitos que mencioné del artículo 18 del reglamento, tendrían que ser los que establece en el artículo 1570 del Código Civil, que trata específicamente de la promesa de compraventa. Pedimos este requisito más o menos porque queremos generar firmeza en los actos o en los instrumentos que nos presentan los operadores. En ese sentido, los operadores tienen que presentarnos un acto jurídico en el que se fijen, o sea, obviamente tiene que estar por escrito, en el que se fije el plazo en el cual se perfeccionaría la operación y el instrumento debería estar redactado de tal manera que estén definidos casi todos los parámetros del negocio jurídico del contrato, de tal manera que solo falte requisitos que las demás leyes establezcan, como sería en nuestro caso la autorización previa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El proyecto del acto jurídico deberá contener la enumeración de los activos y la modalidad de pago, la fecha a celebrar el contrato, la estructura societaria de la empresa y cómo se va a constituir dentro de la transacción y la enumeración de los productos o servicios que se comercializarían luego de la concentración. Para mayor información usted puede visitar la página web www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió la recomendación número SCPM-DS005-2014 para evitar el establecimiento de cadenas de reparto oligopólicas de gas licuado de petróleo. Primero, al director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y al secretario de Hidrocarburos trabajar conjuntamente con el Superintendente de Control del Poder de Mercado para evitar el posible establecimiento de cadenas de reparto oligopólicas de mercado y generen una propuesta que deberá someterse a la consideración del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, para que sobre la base de lo dispuesto en el artículo 17 y en el numeral 2 del artículo 18 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, propongan al Presidente de la República la reforma del Decreto Ejecutivo 2592 que cambie la estructura tarifaria para la comercialización y distribución del gas licuado de petróleo, de tal manera que siga una metodología de márgenes por unidad de negocio, esto
a través de un contrato por prestación de servicios para cada unidad, prescindiendo de la tarifa única administrada por la comercializadora. Segundo, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, el secretario de Hidrocarburos en sus cualidades de máximos representantes de las instituciones rectoras sectoriales, coordinarán con el Superintendente de Control del Poder de Mercado los aspectos técnicos sobre la eficiencia y transparencia de los mercados a fin de lograr las reformas normativas necesarias para generar mercados transparentes e inequívocos y consumidores seguros e informados. Tercero, la Superintendencia invita a las autoridades públicas, a los movimientos populares de base, a las instituciones públicas y privadas de educación, a los medios de comunicación, a las universidades, a las asociaciones de consumidores y a la ciudadanía en general para que comuniquen o concurran a esta superintendencia en caso de inquietudes que pudieran tener en referencia a la presente recomendación. Ella es Magma y tiene el poder de derretir a un camión de helado con un solo guiño. Él es Sismo y tiene el poder de hacer temblar la tierra con un solo pisotón. Él es Chamán y tiene el poder de reducir al enemigo y convertirlo en artesanía. Pero, ¿a quién vemos llegando? ¿Es un buitre? No, es un panzón. No, es Mega Monopolio, el supervillano más vil de la historia. Tiene el increíble poder de mercado y puede colocar los precios a dedo. Desaparecer a la competencia de un solo soplido. Puede jugar con la vida del pueblo sin que nadie pueda oponer. Infórmate en www.scpm.gov.es. ¿Sabes qué es un cartel? No, no me refiero a una publicidad, no, tampoco a una novela policial, en algo se parece. Se denomina cartel cuando varias empresas de un mismo sector, siendo estas autónomas a la vista del público en general, se consolidan como si fueran una sola, repartiéndose los clientes y claro, subiendo los precios de los bienes que producían. Como en Argentina, a finales de los 90, cuando su agencia de control determinó que la Asociación de Fabricantes de Cemento actuaba como un cartel, el cartel del cemento. Ellos se habían puesto de acuerdo y de esa manera pudieron abusar del mercado. Se les impuso fuertes multas, las mismas que si bien han sido apeladas en instancias de resolución superior, nos demuestra que el Estado puede y debe corregir las tendencias de ciertas empresas y de ciertos empresarios en determinadas circunstancias de contradecir los principios de eficiencia que dicen defender. Infórmate en www.scpm.gov.es. Libre mercado. ¿Cómo? ¿Libertad de qué? Sí, libertad de mercado. Todos los productores compiten por ofrecer su producto al mejor precio posible. Es justo y a la final es la gente la que sale ganando, pues tiene diversidad de productos y el precio lo regula la misma demanda. Bacán suena mi pana, pero mira, en tu dibujo yo borro a Ed. Estos se ponen de acuerdo y tenga tu libertad de mercado. Suben el precio a lo que le da la gana y luego, ¿a quién le vas a comprar? A ellos mismos, pues. Ay vos, sigues en el pasado. Es obligación del Estado controlar a los monopolios. Ya dice. ¿Y tú crees que esto suceda, sabiendo cómo son esta empresa de esa vida? Sucederá y sucedió. Fíjate en El Salvador, donde las tres únicas empresas harineras se pusieron de acuerdo para de un día al otro subir el precio de sus productos, sin más razón que la codicia. Pero allí el Estado se paró duro e hizo respetar la ley. Lo importante no es quejarse, sino informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es. El superintendente de control del poder de mercado, Pedro Páez, participó en el seminario La soberanía, la hegemonía y la integración en las democracias en revolución en América Latina, y en la mesa 3, varios expositores dialogaron sobre la economía mundial en el siglo XXI, crisis de la hegemonía de Estados Unidos y Europa Occidental, las potencias emergentes y los regionalismos. En su intervención, el superintendente señaló que existe una distorsión de los precios relativos en el mercado y dio un ejemplo sobre el tema a los presentes. Además es una cuestión en la que el funcionamiento de los mercados se basa en el sistema de información que viene de los precios relativos, y los precios relativos están totalmente distorsionados. Toda esa plata está justamente ahí, están distorsiones del mercado de alimentos. El mercado de alimentos fue creado, la hambruna de hace 2 años, de hace 3 años, fue creado directamente por el salvataje bancario de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo.
el mercado de los tipos de cambio, el mercado de la tasa LIBOR, el mercado de la energía, el mercado de los metales preciosos, el mercado de los otros metales, todas las commodities. ¿Cómo puede recuperar coherencia los mercados si todos los precios relativos están distorsionados? Ahí está, miren, ahí es una serie histórica de largo plazo. Buena parte de esta situación autocomplaciente de América Latina se basa en el hecho de que esta situación inusitada de los precios de nuestras exportaciones, un crecimiento que diría que contradice entonces a lo de Brecht, en el largo plazo no es así. Pero vean ustedes que lo mismo tuvimos en el periodo de la anterior crisis que dio lugar a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La crisis estructural no empezó en los años 30, eso es falso. La crisis estructural empezó a principios de la década del 15. Y vean ustedes la caída para quedarse. Entonces, buena parte de los esfuerzos enormes que se han hecho por parte de los gobiernos progresistas, y eso no hay cómo desmerecer, se basan en esa situación. Y buena parte de la discusión respecto al modelo primario extractivista debería tomar en cuenta eso, sin infantilismos ni mentiras de ningún tipo. Claramente, ¿cómo hacen estas sociedades para enfrentar esa contingencia? Ahorita tenemos las capacidades de hacerlo. Por su parte, la mexicana Ana Esther Ceseña manifestó que la hegemonía es la capacidad para imponer una manera de ver y vivir el mundo. Y esa capacidad para imponer la manera de ver o vivir el mundo tiene un lado simbólico, por supuesto, pero tiene un lado material, territorial, muy claro. Y entonces, esa visión del mundo es una visión que se territorializa permanentemente, porque además se va modificando, ¿no? El capitalismo es algo muy vivo, que está en permanente cambio. Entonces se va territorializando permanentemente y por supuesto disputa territorialidad a los pueblos, ¿no? Disputa territorialidad, en el caso que veíamos con Venezuela, era una territorialidad marítima la que se estaba disputando ahí en esos mapas que les puse, y así con los pueblos, con los diferentes actores sociales. También disputa simbólicamente cómo entender el mundo, es decir, somos capaces, la discusión de ayer, ¿no? ¿Somos capaces de pensarnos de otra manera en América Latina o solamente somos capaces de repetir, pero con actores distintos? Para el conferencista argentino Jorge Marchini, en la actualidad existen dos posiciones en la economía mundial, la financiera y el nuevo rol de países como Estados Unidos, la Unión Europea y China. La posición de hoy es un poco un cambio de dos posiciones. Una, que las condiciones tan favorables de la economía mundial están cambiando en este momento. Por un lado, el tema financiero y un cambio de las políticas monetarias de Estados Unidos, pero también se nota en cuanto al clima de flujos entre países centrales y países dependientes. Son flujos que llegaban, hay flujos de salida en este momento. Hay tensiones nuevas en los países con respecto a temas cambiarios, por ejemplo, y también la situación, vinculada a los nuevos roles de economía mundial. El rol de Estados Unidos, el rol de Europa, la economía europea y sobre todo la aparición de quien es actualmente un socio comercial central, se dan los países de América del Sur, como es China, y cuáles son las condiciones en este sentido para América Latina para tomar un camino independiente, un camino, de afirmar un rumbo, por un lado, de mejoramiento de sociedad, que es obviamente el objetivo que tiene que tener cualquier cambio, cualquier modificación de la sociedad hacia un beneficio más amplio, pero por otro lado también la estructura productiva de América Latina, en el debate tan amplio que es el debate que se llama la reprimarización, es decir, la especialización de América Latina. Jaime Zuluaga manifiesta que los Estados Unidos entraron en un proceso de declinación de su hegemonía por varios factores, entre ellos, nuevos países emergentes. Ya no son la gran potencia hegemónica de la etapa inicial de la segunda posguerra mundial. Hoy están seriamente competidos en el campo de la economía, están disminuidos en su capacidad de operación militar por los compromisos que tienen en guerras en Irak y Afganistán y enfrentan serias dificultades económicas por el excesivo gasto público y el déficit fiscal protuberante que tienen. Entonces todo eso limita la posibilidad de acción e intervención de los Estados Unidos en un contexto en el cual quisiera destacar dos cosas. Hay nuevos países emergentes, nuevas potencias emergentes, entre esas pues las que llaman los BRIC, Brasil, Rusia, India, China, de las cuales sin duda la más importante es la China, que de seguir las cosas como van, en 3 o 4 décadas será la economía más grande del mundo.
Estos fueron algunos de los temas tratados en el foro sobre la economía mundial en el siglo XXI, crisis de la hegemonía de Estados Unidos y Europa Occidental, las potencias emergentes y los regionalismos, en el marco del seminario La soberanía, la hegemonía y la integración de las democracias en revolución en América Latina, desarrollado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés. Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Una buena semana, hasta la próxima. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado. Un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.